¿Hay alguien más por ahí? Hola, hola. Hola, estimado. Buenas tardes. Bien, Ok. una disculpa por el cambio drástico, pero bueno, vamos a seguir con la sesión. Ahora se están conectando todos los compañeros, no vamos a esperar terminen de ingresar y continuamos con la clase. Perfecto. Aquí espero. Muchas gracias. Bien, creo que ya estamos todos desde la sesión en la otra plataforma. Lick, usted nos indica cuándo regresamos del descanso y continuamos con la sesión. Faltan algunos, ¿verdad? Sí. Sí, creo que unos 5 o 6 personas más. De hecho, Pues esperamos tantito. ok, perfecto.
Gracias. Creo que ya están todos, no todavía faltan unos poquitos, ¿no? Sí, pero no sé si quiera ya dar inicio y igual y los otros no se pudieron conectar. De hecho, estoy esperando acá, a ver si me contestan. Ok, bueno, pues vamos iniciando, si están de acuerdo los demás. En espera que se conecten el resto de los compañeros. Indira, ¿me deja? ¿Me Sí, permite compartir pantalla? claro. Ahorita le doy los permisos. Permítanme. Sí, gracias. Listo, Lick. Listo. Bien. Otro punto muy importante que quisiera que destacáramos es la responsabilidad que se deriva de las obligaciones contenidas en el programa interno de protección civil. Este es verde, el de 100. Porfa, revisen sus micrófonos si son tan amables. Ok. Ya sabemos cuál es el concepto de programa interno de protección civil. No me voy a detener ahí. Este es el caso de la Ciudad de México, que dice que es un instrumento de planeación y operación circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, establecimiento, empresa, institución u organismo del sector público, privado o social, que tiene como propósito reducir los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. ¿Dónde se deberá implementar el programa interno de protección civil conforme el artículo 58 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos? ¿Alguno tiene alguna idea? No los oigo. Bueno. En los centros de trabajo, profesor. ¿Dónde? En los centros de trabajo. No, en los centros de trabajo no. Acuérdense, en materia de protección civil no se utiliza el concepto centro de trabajo. Porque entonces ya no estamos yendo a seguridad, salud del trabajo. Normalmente en protección civil se habla o de unidad económica, o de empresa, o de inmueble, o de establecimiento. Ajá. Pero no se utiliza centro de trabajo, eso sí, no. A ver, pero miren, vamos a ver, para no tener no adivinemos. ¿Me ven? ¿Lo ven ya? ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profesor. Ok. Sí, sí, se ve, profe. ¿Dónde se implementará el programa interno de protección civil? 1. En inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar
y conjuntos habitacionales por parte de las personas propietarias o poseedoras. 2, inmuebles destinados al servicio público por parte de la persona servidora pública que designe la persona titular. 3, unidades habitacionales por parte de las personas administradoras. 4, establecimientos mercantiles que de acuerdo con la ley de establecimientos mercantiles sean de alto impacto zonal y vecinal, establecimientos industriales de mediano y alto riesgo y establecimientos de bajo impacto que en términos de reglamento, los términos de referencia, las normas técnicas requieran de su tramitación, así como aquellos en donde las personas usuarias sean predominantemente personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres embarazadas o manejen sustancias o materiales peligrosos. 5, centros comerciales. 6, baños públicos. 7, bibliotecas. 8, escuelas públicas y privadas en todos los niveles educativos. 9, hospitales y sanatorios. 10, estaciones de servicio y tiendas de autoservicio. 11, instalaciones especiales para población vulnerable. 12, inmuebles destinados a la presentación de espectáculos públicos y deportivos. Los demás inmuebles donde exista una concentración superior a 50 o más personas, incluyendo personas trabajadoras del lugar. Obras de construcción y demolición y aquellos inmuebles que de acuerdo con los términos de referencia cumplan con los parámetros específicos de riesgo que requiera contar con un programa interno de protección civil. En el caso de la Ciudad de México, todos estos requieren programa interno de protección civil, perdón. Están entrando mensajes, me distrae. Como podrán ver, son un montón. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con estos? Y sigo hablando de la responsabilidad. Entonces, con base en estos que están obligados, con estos inmuebles que están obligados, ¿quiénes son las personas que están obligadas? Pues puede ser el propietario, el poseedor, el administrador, el gerente, el director, el arrendatario. Todas estas personas están, dependiendo de qué inmueble se trata, obligados a elaborar el programa interno de protección civil y por lo tanto son responsables de llevar a cabo las acciones de protección civil. ¿Ok? Todos ellos están obligados, son responsables de llevar a cabo las acciones de protección civil. Pero ¿qué es ser responsable? La responsabilidad es una palabra que no nos es extraña. Es una palabra que... Permítame un segundito. Perdón. Les decía, la responsabilidad no es una palabra que no sea nueva, que no sea extraña, que sea rara. Responsabilidad es una palabra que oímos desde niños. Ustedes se acordarán cuando van a la escuela o cuando íbamos a la escuela. Oye, tienes que hacerte responsable de hacer tu tarea. O nos decía la maestra, tú eres responsable de recoger los balones una vez que termine el partido. O nos decía, nuestra mamá, si a los que tenían hermanos pequeños, oye, tú eres responsable de tener cuidado con ellos que no les pase nada. O sea, no es una palabra que no sea rara. ¿Y qué quiere decir ser responsable? Ser responsable tiene dos acepciones y quiere decir tener cuidado en las cosas que hacemos o el cumplimiento de las obligaciones. Se utiliza también para referirse a la obligación de responder ante un hecho. En otras palabras, responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones.
es tener el cuidado de tomar decisiones o realizar algo, o es la obligación de responder ante un hecho. Esas son las tres grandes acepciones de la palabra responsabilidad. Y en ese sentido, la hemos utilizado y desde niño las venimos escuchando. Y repito los ejemplos. Oye, es tu responsabilidad hacer la tarea. Sé responsable cuando andes en la bicicleta en la calle. Oye, rompiste el vidrio de la vecina jugando fútbol. Pues ve y pídele disculpas. Entonces, ¿por qué somos responsables? Respondemos ante un hecho, aunque sea pidiendo disculpas, y si nos daban domingo, pues el domingo pagar el vidrio que se haya roto. Respondimos ante un hecho. ¿Ok? Ahora bien, adentrándonos a la esfera jurídica, si esto no es una clase de derecho, pero es importante saber a qué responsabilidad nos vamos a enfrentar como responsables oficiales de protección civil. Esto es muy puntual para la Ciudad de México. Bueno, normalmente todo consultor o tercer acreditado tiene responsabilidad para con su cliente y frente a la autoridad. Lo que pasa es que desde que la autoridad autoriza el programa, pues también es responsable. Es corresponsable. En la Ciudad de México, el responsable oficial de protección civil es un auxiliar de la administración pública. Entonces, con que él firme en una carta de corresponsabilidad del programa interno, pues ya se hace cargo, asume esa responsabilidad. De ahí que tengamos responsabilidades contractuales o responsabilidades extracontractuales. La responsabilidad contractual siempre va a derivar del incumplimiento de un contrato. Así que tengamos responsabilidades contractuales derivadas de un contrato civil y mercantil, que es el que normalmente el responsable oficial de protección civil es el que celebra con su cliente. Y con el cliente va a establecer derechos y obligaciones. Uno de los derechos que va a tener es, bueno, recibir un pago, pero también va a tener la obligación de entregar un producto terminado que se denomina Programa Interno de Protección Civil, capacitación, simulacros, etcétera. Según lo pacte, y si no lo cumple, pues será responsable de cumplir con ello, porque así lo pactó en un contrato. Entonces tiene una responsabilidad civil de carácter contractual. Puede eventualmente tener una responsabilidad administrativa cuando presenta un trámite ante la autoridad, pero esto normalmente nos va a llevar a una responsabilidad extracontractual. Pero bueno, si celebra contratos de naturaleza administrativa, esto es cuando a quien le va a prestar el servicio no es un particular, sino es un ente del Estado, va a celebrar un contrato de carácter administrativo y se incumple, tendrá una responsabilidad de carácter administrativo. Y por supuesto, tiene una responsabilidad laboral respecto a sus trabajadores. Si es que los tiene, respecto a la secretaria que le ayuda a contestar el teléfono, respecto al equipo de capacitación, si es que tiene un equipo de personas que le ayuda o que le ayudan a hacer el levantamiento, etcétera, pues tendrá una responsabilidad laboral frente a ellos, y si no cumple, pues le será exigible esa responsabilidad. Ahora, la responsabilidad extracontractual es de carácter administrativo cuando se incumple una norma de carácter administrativo, como puede ser la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, su reglamento o cualquiera de las leyes de protección civil en cualquier entidad federativa que establezca una responsabilidad para el consultor, tercer acreditado, responsable oficial de protección civil, peritos, como le llaman en Puebla, etcétera. Hay una responsabilidad laboral también, si incumple alguno de las, no únicamente lo que establece el contrato laboral, sino lo que establece la ley del trabajo. Puede incurrir en responsabilidad penal si incurre en un delito. Tiene una responsabilidad civil y mercantil, porque aún no existiendo contrato por escrito, al momento que se acuerda la prestación del servicio y entregar un producto que se llama, o un servicio que se llama capacitación, un producto que se llama Programa Interno de Protección Civil, contra el pago de un dinero, pues, aun cuando no haya documento, hay un contrato. Ojo, la carencia del documento no necesariamente implica que no haya un contrato,
porque en un sentido muy estricto, el contrato es el acuerdo de voluntades. Entonces, pues, aunque no haya un contrato por escrito, puede haber una responsabilidad contractual. Y en materia civil y mercantil, también los códigos civil y el código mercantil nos establece a qué se obligan las partes, aun cuando no exista el famoso documento. Pero está la ley que nos sirve de referente y existe una responsabilidad fiscal, esto es que no paguemos impuestos. ¿Ok? Bien. La responsabilidad penal es aquella en la que se incurre por la violación o por la comisión de actos delictivos, en el que existe la voluntad o el dolo de hacer daño o quebrantar la ley, independientemente de los fines que se persiguen. Y me van a decir, oiga, pero ¿qué pasa con los delitos culposos? No existía la voluntad, pero también hay una responsabilidad penal. Sí, sí hay una responsabilidad penal, pero fundamentalmente la responsabilidad penal, en un sentido muy estricto y si quieren muy limitado, también, se deriva hacia las personas que tienen la intención de cometer el daño. Los delitos culposos, si bien es cierto, puede haber una cierta responsabilidad penal, no es lo suyo. Normalmente son imprudencias, normalmente no se buscaba ese resultado material, etcétera. Ok. Para que se determine esa responsabilidad penal, la persona tiene que estar juzgada y eventualmente condenada a sufrir una pena, que puede ser privación de la libertad del ofensor, multa, trabajo comunitario, entre otros. Es bien importante esto, la responsabilidad penal no se finca en YouTube, en Internet, en noticieros, en periódicos, en Twitters. La responsabilidad penal se determina en un juzgado penal. Nosotros como profesionales y especialistas de la protección civil debemos, en la medida de lo posible, evitar juzgar e incluso yo le llamo crucificar a las personas, y más cuando sucede un hecho en el que hay víctimas fatales, luego buscamos un responsable y luego lo andamos metiendo a la cárcel. Esto es muy delicado cuando lo hacemos desde la protección civil, los que nos consideramos de alguna manera, no voy a decir expertos, pero conocedores en la materia. No podemos juzgar si no conocemos el expediente jurídico, legal, técnico, administrativo del particular de ese hecho, y muchas veces juzgamos. Debemos tener cuidado desde que somos especialistas en la materia. ¿Ok? Yo he visto muchas publicaciones de WhatsApp, de Facebook, no tengo yo Twitter, pero cuando hay un hecho siniestroso, luego hay culpables. Todo mundo en protección civil se vuelve experto. A veces son expertos en eventos deportivos, y si mañana se cae una estructura, son expertos en puentes, y son expertos en socavones, y son expertos en aeropuertos, etcétera. A ver, cuidado. Nosotros tenemos un tema de expertise que es permítame tantito, Víctor. Tenemos un tema de expertise que es la gestión integral de riesgos y la protección civil. Nos da una visión, es una carrera, es una actividad muy rica porque podemos saber de muchas cosas, pero nos hace experto en todas. Termino, Víctor, y te doy la palabra. Ajá. La pena que normalmente se impone en un juzgado es partiendo de que la sociedad se va a ver satisfecha con la pena que se le impone al ofensor. La misma sociedad se siente satisfecha con esa pena que impone el juzgado. Ese es el supuesto sobre el cual se imponen las penas, porque estos actos antijurídicos es una ofensa hacia la comunidad, es una ofensa a la sociedad, y es la sociedad a través del Poder Judicial quien impone la pena, y por lo cual se ve satisfechas sus deseos o su necesidad de justicia. Adelante, Víctor. Sí, Víctor, levantaste la mano, ¿verdad? Sí, no alcancé a ver la omisión. ¿Dónde? No alcancé a ver la omisión. ¿Cuál misión? Sí, puede ser por acción o por omisión. Sí, claro. A ver, tú puedes cometer un delito y por lo tanto incurrir una responsabilidad penal por acción o por omisión.
Ajá. O por lo que otros denominan elegantemente, por acción positiva o acción negativa, ¿no? No está en la lámina. No me fijé, perdóname. Sí, no lo logré ver. Por eso es que me surgió el comentario. Ok, es que dice comisión. Y debería decir comisión por acción o por omisión, ¿no? De hecho hay de manera implícita, o sea, están en el concepto comisión están implícitos los dos elementos. Pero, ok, pero gracias por tu comentario. Yo creo que lo podemos enriquecer con eso. Gracias a usted. No, muchas gracias a ti. Bien. La responsabilidad administrativa es la que deriva de las actuaciones o omisiones de los funcionarios públicos. La administración pública o el Estado es responsable por todos sus actos, por lo que está en la obligación de indemnizar todos los daños que cause, y así su actuación es legítima o ilegítima, normal o normal, lícita o ilícita. Ajá. Los servidores públicos tenemos una responsabilidad en el ejercicio de nuestras funciones. Normalmente hay un apotegma jurídico que dice lo que no está prohibido está permitido. Sí, eso es para los particulares, nada más. Cuando eres servidor público, es lo que no tienes expresamente permitido, lo tienes prohibido. Y de ahí deriva el tema de las competencias que hablamos hace unos momentos. ¿Ah? Si no estoy competente por virtud de la norma, no debo de revisar ciertas cosas. E incluso, si veo que hay omisiones y presumo que hay unos hechos que pueden ser presuntivamente constitutivos de delito o de violación administrativa de otras normas, tengo la obligación de avisar a la autoridad competente. Ajá, pero no necesariamente tengo que tomar acciones. Y ahí viene el tema de las competencias y de las responsabilidades. Ahora bien, si por exceso en el cumplimiento de mi actividad como servidor público o por desconocimiento causa un daño o perjuicio a un particular impidiéndole realizar una actividad lícita por exceso en la aplicación de la ley, incurro en responsabilidad administrativa y el Estado, una vez previo sujeto, un juicio ante los tribunales de justicia administrativa en la que se determine que efectivamente hubo un exceso y que después se lleve un procedimiento, en el caso de la Ciudad de México es ante la Secretaría de la Contraloría General, y se determine que sí hubo ese exceso y se indemnice al particular, el Estado, en este caso la Administración Pública de la Ciudad de México, puede, de hecho lo hace, repetir ante el servidor público o ex servidor público porque tiene ahí una responsabilidad personal como servidor público que fue por exceso, pero quien indemniza es el Estado. Y lo que hace el Estado es recuperar por una pérdida patrimonial. ¿Ok? La responsabilidad civil parte del supuesto que es la obligación de indemnizar o reparar los prejuicios causados a una persona en su integridad física o en su patrimonio. Y se fundamenta en el principio de no causar daño a los demás. Por lo tanto, si causo un daño, tengo el deber de reparar ese daño injustamente causado. Y hablamos de dos grandes responsabilidades y a una tercera que ahorita explico. La primera es la responsabilidad subjetiva. La conducta de una persona le es imputable a ella. Esto es al sujeto, por eso se llama subjetiva. Por esto, a la responsabilidad proveniente de la conducta de una persona, indistintamente que esta conducta sea lícita o ilícita, se le llama subjetiva. Esto es, si yo, Jorge Ortiz, jugando fútbol en la calle ahorita, pateo el balón y le rompo el vidrio a mi vecina, yo tengo una responsabilidad subjetiva en la cual tengo que indemnizar o reparar los prejuicios causados. Subjetiva porque es del sujeto. Después tenemos una responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva parte de la naturaleza peligrosa de las cosas. Son aquellas que normalmente causan daños. Se considera que son las que llevan el daño en sí mismo. De tal manera que el simple empleo de estas cosas
es el supuesto de que parta la ley para atribuir la consecuencia de la responsabilidad. Y voy a poner un ejemplo. Un recipiente sujeto a presión, una caldera. Tiene el mantenimiento conforme al manual. El personal que lo opera está capacitado por personal, vaya, o por una institución competente para esa capacitación. El mantenimiento se da como se debe de hacer. Todo es como se debe hacer. Sin embargo, por alguna cuestión que no sabemos, esa caldera estalla y causa daños a los vecinos. La empresa tiene la responsabilidad de indemnizar a los vecinos. Ustedes recuerdan que en el programa interno de protección civil se pide una póliza de seguro de responsabilidad civil por y daños a terceros. Es justamente esto, porque muchas veces el empresario, cuando las empresas son medianas, pues tiene su capital de trabajo, etcétera, pero en caso de que llegue a causar daño no tiene el recurso suficiente para poder indemnizar. Entonces, por lo tanto, se le solicita en el programa interno que cuente con una póliza de seguro por daños a terceros. Otro ejemplo de esto, de una responsabilidad objetiva, es el trailero, la empresa transportista. El trailero, el conductor, tiene un accidente y se lleva carros y se lleva un puesto de tortas, unos tacos y un poste. Vamos a suponer que no hay muertos. Pues quien tiene que pagar, bueno, paga el seguro de la línea transportista. ¿Por qué? Porque en principio la línea transportista tiene una responsabilidad objetiva porque es la propietaria del camión. No es quien causó el daño, pero es la dueña del camión, el cual se considera una cosa, una herramienta, un vehículo que normalmente es peligrosa por sí misma. En cuanto circule puede causar daños, puede atropellar, puede chocar, etcétera. Entonces, normalmente puede causar daños. Y entonces, el seguro es el que se va a hacer cargo. Entonces, hay una transferencia de riesgos. Y a través de una figura que data desde el derecho romano, que sería una responsabilidad aquiliana, en la que un tercero responde del daño. Ajá. Y el ejemplo más claro que tenemos es como cuando éramos niños. Y regreso al ejemplo del balón, doña Juanita en su casa, y yo jugando fútbol, pero yo ya no es la edad que tengo ahora, si tengo 6, 7 años. Pateo el balón, rompo el vidrio de la ventana, pues no tengo dinero. Y entonces mis padres son los que responden por ese daño que yo causé. Yo debería tener una responsabilidad subjetiva. Sin embargo, como soy inimputable por ser menor de edad, mis padres, que son los que ejercían en esa época la patria potestad, asumen esa responsabilidad aquiliana y responden por mi conducta, indemnizando o reparando el daño. Ahora bien, en términos, pueden tener responsabilidad civil o penal el tercer acreditado o responsable oficial de protección civil, pero no nada más ellos, sino los directores responsables de obra, los corresponsables de seguridad estructural y los corresponsables de instalaciones. Aquellos que proporcionan el servicio de extintores y de mantenimiento de redes o de sistemas fijos contra incendio, los que dan mantenimiento especializado a elevadores, a a sistemas eléctricos, etcétera. Ellos también tienen responsabilidad y las unidades de verificación independientes. Por lo cual, es muy, muy importante que el responsable oficial de protección civil identifique quiénes son los otros corresponsables dentro del programa y no asuma al momento de expedir su carta de corresponsabilidad responsabilidades que no le corresponden originariamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Perdón. Patricia Cortés.
Bueno, sí, estoy de acuerdo en esto que acaba de exponernos, pero, por ejemplo, vamos a hablar de un colegio. Ahí también supongo que el director de la escuela tendría corresponsabilidad en esto, ¿no? O sea, sería corresponsable. Aparte del especialista, por ejemplo, de lo que es la verificación de instalaciones eléctricas de parte de una UV, esto, y bueno, por supuesto, la de parte de uno mismo como consultor acreditado. En este sentido, creo que sí habría que dividir, ¿no? O que diferenciar más bien entre lo que es la consultoría y el acreditado, ¿no? Porque no es lo mismo. A ver, ¿por qué no es lo mismo? A ver usted que puso ahí el dedo en la llaga, ¿por qué no es lo mismo? Híjole, bueno, definitivamente el trabajo, por ejemplo, hay apellido y nombre para la labor y el producto, por ejemplo, de una V, pues es un dictamen, ¿no? Y Ajá, está reconocido y está la figura del término, está estipulado en la ley. Ujú. ajá, En una este norma caso, oficial mexicana. así Ajá, es, en una normativa. Entonces, para este caso, en los productos que una empresa de consultoría puede proveer a sus clientes, no siempre existe la figura como tal, o sea, me refiero al término dentro de una normativa. Por ejemplo, la entidad mexicana de acreditación a las Vs, pues es una entidad reguladora de control para las unidades de verificación en el sentido de, de que de que en este caso la V se apegue y se sujete al alcance y el campo de aplicación de las normas, ¿no? Las que verifica. ujú. Pero yo entiendo que en los casos de la consultoría no es así del todo. No todos los productos que ofrece o los servicios que ofrece una consultoría eh, están tipificados en una norma o en una ley. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos poniéndonos de acuerdo. Ahora sí, como dicen, ¿de qué consultoría estamos hablando? En algunas normatividades, al tercer acreditado se llama consultor. Consultor en materia de protección civil, así se le llama. Ese es el título que tiene por ley y es el que está facultado para elaborar programas internos de protección civil. Eso de acuerdo a alguna normatividad. En la Ciudad de México eran terceros acreditados, ahora se llaman responsables oficiales. O sea, vamos a pensar, yo creo que usted se refiere a la consultoría que me vienen a visitar y yo le digo, después de un sesudo análisis, que tiene que elaborar programa interno de protección civil. Y ya, ¿a ese se refiere? Pues sí, puede decir que se O sea, puede yo decir. no le hago el programa, yo le digo, usted tiene que hacer un programa de protección civil. Así es. Bueno, pues yo tengo una responsabilidad profesional que le asesore que le asesore adecuadamente, nada más. Ajá. O sea, yo doy una consulta. Consultoría es el que da una consulta especializada. Ajá. Eso no quiere decir que tenga que hacerle un tratamiento o cualquier otra cosa. El responsable oficial de protección civil o tercero acreditado o consultor en materia de protección civil, si así lo llama la ley, sí tendrá una responsabilidad en términos del programa interno de protección civil que elabore o que integre. Ajá. Pero déjeme decirle algo, usted mencionó algo que es muy importante. ¿Qué pasa con los gestores? Sí, cierto. ¿Qué pasa con ellos? Miren, ¿qué pasa en muchos lados? Como el programa interno de protección civil
es un requisito para obtener la anuencia, visto bueno o como se llame el documento, para a su vez obtener la licencia de funcionamiento. Pues resulta ser que esto muchas veces lo hace un gestor. Hace el gestor, hace un formato, un copy-paste y lo entrega. ¿Y qué responsabilidad tiene? Compañeros, ¿qué responsabilidad tiene el gestor? ¿Puedo participar, Jorge? Sí, Raúl, adelante. Técnicamente estaría usurpando una función que está en estricta medida asignada al ROPC en el reglamento de la Ciudad de México. ¿Y qué pasa si te digo que hay muchos bueno, no hay muchos. Hay algunos ROPC que firman. Que venden la firma, sí, correcto. Es una realidad. ¿Qué pasa ahí? En términos de responsabilidad, alguien o sea, yo les voy a decir, yo no firmaría de un programa que yo no hice y de una instalación que no conozco, porque soy responsable y además soy auxiliar de la administración pública. Si esa cosa falla porque no está bien, porque no está conforme lo describe el programa, como lo dice, ya hay muertos, heridos y desaparecidos, yo voy a ser responsable, ¿eh? Yo no lo firmaría, pero bueno, pues aquí hay para todos. Yo creo que el consultor, a ver, yo durante mucho tiempo fui consultor de protección civil, Patricia. Sí, yo no tenía ninguna responsabilidad porque yo no hacía programas. Ni ofertaba que hacía programas, ¿eh? Sí, estoy exactamente, ese es el punto. Yo no lo ofertaba, pero venía y me decía, oiga, esta es mi actividad, ¿qué necesito hacer? Etcétera, etcétera. Bueno, usted tiene que hacer un programa de protección civil. Mire, aquí hay una serie de especialistas, tiene que hacer algunas cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, mire, aquí están los especialistas, etcétera. Yo personalmente, Jorge Ortiz, no hacía los programas internos de protección civil, entonces no tenía por qué ser responsable. Yo no le decía, haga o no haga. Yo no conocía la instalación, yo nomás le decía, pues de acuerdo a su actividad y a lo que marca la ley, usted está obligado. Pero, por ejemplo, vamos a pensar, lo que es Perdón, pero no era gestor, claro. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, una persona física o moral que llega a una empresa y les realiza el estudio del grado de riesgo de incendio, norma 2, STPS, y resulta que, no sé, el resultado es un grado de riesgo medio. Y llega Protección Civil, lo revisa y se da cuenta que pues no es ese el grado de riesgo de incendio. En ese momento, la persona que llegó a hacerles la evaluación, el estudio, pues ya se fue, ya no está. O sea, ¿qué responsabilidad ahí tuvo con el cliente? ¿O o sea, cuál fue su responsabilidad? A ver, vamos un poco ahí como a definir. Bueno, primero, en la norma 02, la responsabilidad, el riesgo de incendio es ordinario o alto, no hay medio. Es ordinario o alto, primero. Segundo, ya le encargaron un estudio de riesgo de incendio y lo entrega. Para que sea válido tiene que ir firmado, acuérdese. Sí. Si no está firmado, pues de entrada no se lo deberían de haber aceptado. Punto número 1. Punto número 2, también yo le sugiero a las empresas que se fijen a quién contratan.
Y punto número 3, habría que ver por qué no es válido o por qué no corresponde el cálculo. Mire usted. Un factor donde casi siempre hay variación es en los litros o kilogramos de material combustible o inflamable. Ajá, ya sean los litros, etcétera. Normalmente, cuando alguien se hace un estudio de riesgo de incendio, hay 2 formas para pedir las cantidades. O pides las que están en el almacén en ese momento y pones una nota cuando lo haces. Se tomó como cantidad la que había en el momento de elaborarlo. Esa es una forma. La otra forma es la cantidad máxima de inflamables que utilice. O sea, en un momento determinado es cuando más tienes, ¿cuántos litros de thinner tienes? Por decir algo, ¿no? Por decir un inflamable. Cuando más tengo es en julio, que es cuando más cosas barnizo, y llego a tener 10 litros. Ok, pues 10 litros. Utilizas la cantidad máxima que tuvo durante el año anterior en un momento determinado. O otra forma es ponderando y utilizas el promedio de los distintos del o los líquidos o gases inflamables que tuvo durante el año. Durante todo el año, sumas lo que tuvo en los 12 meses y luego lo divides entre 12. Siempre y cuando pongas el método que usaste para determinarlo, lo de ese momento o cualquier otro. Si se determinó que tenías 1000 litros, ¿no? Por decir algo. Entonces no alcanzas el máximo, porque en ese momento tenías 1000 litros. Pero cuando fue a revisarte la Autoridad de Protección Civil, tenía 5000 litros, 5500, ya te pasaste. Entonces pasas meramente por la cantidad de litros, pasas al siguiente nivel, pasas de ordinario a alto. Entonces, no necesariamente te lo hizo mal, depende, por eso es bien importante que pongas, y esto es para todos los estudios que ustedes hagan dentro del Programa Interno de Protección Civil, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esto es, ¿cuándo lo hice? ¿Dónde lo hice? ¿Y cómo lo hice? Si no ponemos eso, el estudio que hagamos de riesgo, de incendio, de método Mosler, los planes de contingencia, se vuelven atemporales. Y entonces, tú me dices que los pasillos están de evacuación están libres y cuando yo vaya como están obstruidos, voy a decir, tú me mentiste. Pero si tú pones el día y hora que se realizó el programa, que fue tal, no, los pasillos estaban libres, las salidas de emergencia no estaban obstruidas, o más bien estaban libres, las lámparas de emergencia sobre las salidas de emergencia estaban funcionando y operando en condiciones normales y de emergencia, etcétera. Y esto fue el día 15 de marzo del 2022 a las 6:57 que se hizo la prueba. Si va la autoridad 3 días después y está obstruido, todo eso no funciona, tú no estás mintiendo como tercer acreditado o ROPC o como quieras, porque estoy poniendo la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que revisé esa instalación y cumplía. Lo mismo el estudio de riesgo de incendio, pero si no lo pones, lo dejas atemporal y entonces cualquier otro te lo puede corregir porque son otras circunstancias. No sabemos cómo lo hiciste. No sabemos en qué momento, qué método usaste para determinar la cantidad de inflamables y de combustibles. Entonces, se vuelve como difícil determinar cualquier responsabilidad. Puede haber una responsabilidad civil porque no lo hizo bien, por negligencia, porque emitió hacer algo, porque no tomó en cuenta tal cosa. Pero ahí es difícil. Les voy a dar un tip en términos para que también sepan el tema de responsabilidad. Es muy importante que en todos estos documentos que ustedes elaboren como consultores, ojo que cuando hablo consultores son, para no decir tercer acreditados, responsables oficiales, perito, uso un término general, bueno, voy a decir tercer acreditado para no ser más. Cuando lo hagan como tercer acreditado, es muy importante
que determine circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y si es el cliente el que les va a dar, y me regreso al tema del estudio de riesgo de incendio de la norma 02, que para el caso de la Ciudad de México se utiliza en los programas internos de protección civil. Si el cliente es el que les va a dar las cantidades, que el cliente firme que esas cantidades que te da corresponden a tal o cual fecha y que te lo firme. Porque muchas veces nosotros recabamos los datos del cliente y a veces quien nos da la información no es necesariamente el que está más enterado o el que tiene la información fidedigna. Es el que estaba desocupado. Y cuando las empresas son muy grandes, te dice el de mantenimiento, te las puede dar fulanito. Y fulanito, cuando le dices, óigame, explíqueme si me está hablando de la cantidad en este momento, de la cantidad máxima en un periodo determinado durante el año anterior, la cantidad promedio durante el año, no te va a entender ni la pregunta. Entonces, usted me dijo que eran 1000 litros. Por favor, y firme que usted me está dando. Se hacen formatitos, esta información, pues, información proporcionada por el cliente, así como te dan los papeles. Y entonces, si después viene la Autoridad de Protección Civil y dijo, no son 1000 litros, son 5500, porque ahorita son los que vi, y te quieren reclamar, oiga, usted me los dio, mire, aquí le firmó. Si usted después le puso más, pues no sé, puso otro tanque, no sé. En ese entonces estaba trabajando 50% su planta y nomás usaba el 30% 1000 litros. Y ahora que está al 100, pues ahora utiliza la capacidad máxima. No lo sé, son multitud de circunstancias. Por eso, ¿qué puede hacer si lo hizo mal y llega el departamento? Pues lo primero que tiene que hacer en ese caso el contratante, pues es buscarlo y revisar si hay alguna nota o cómo lo hizo. Este es un poquito lo que les decía, sin tener mayores elementos, es difícil opinar a fondo, dar como una, porque yo podría decirle, no, ese es un mal consultor de su higiene, deberían quitarle su cédula, lo que tenga, ¿no? Pero no, pues si no conozco exactamente qué pasó y cómo se llegó de la información y qué fue lo que aparentemente hizo mal, pues no puedo emitir un juicio así muy puntual, ¿no? Sí, tengo que hacerlo muy general. ¿Sí me explicó? Sí. Sí, me explico. ¿Sí se explica? ¿Quién se explica? ¿Quién habló por ahí? ¿Erika? Adelante, Raúl Vega. Perdón, Lick. En ese entendido, en la carta de corresponsabilidad que firma el ROPC, viene como una solicitud, bueno, como un requerimiento más bien, que debe de señalar las actividades que ampara. No únicamente se refiere a la actividad comercial que está, por la cual nos están contratando, ¿no? Es decir, que si un laboratorio farmacéutico me contrata para elaborar su programa interno de una de sus plantas, no nada más señale yo que voy a amparar la fabricación de producto farmacéutico, sino que me voy a hacer responsable de la elaboración del programa, de la capacitación y evaluación de simulacros, por ejemplo. Y con eso ya estoy limitando mi responsabilidad civil ante ello. Es correcto. Mira, hace mucho tiempo, muchos años, siempre lo pongo como ejemplo y los que me han oído a lo mejor dicen, es el mismo ejemplo de siempre, pero es que es muy ilustrativo. Un tercer acreditado acá en la Ciudad de México firmaba, por la presente otorgo mi corresponsabilidad a la empresa fulanita. Afortunadamente no le pasó nada a ninguna de las empresas donde en ese entonces él era tercer acreditado. ¿Por qué? Porque no la limitaba. Justamente lo que tú dices, Raúl Vega, lo que hay que decir es, el que suscribe Raúl Vega con registro tal, como tercer acreditado, como responsable oficial de protección civil en la Ciudad de México, por la presente, manifiesto yo constar que elaboré el programa interno de protección civil y proporcioné la capacidad, o que esta carta corresponsabilidad para la elaboración e integración del programa interno de protección civil de la empresa El Patito Feliz en su planta ubicada y pones toda la dirección, Chan, ¿no?
Asimismo, ampara la capacitación otorgada a los brigadistas de contraincendio, primeros auxilios, etcétera, 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 y los simulacros, o 3 simulacros que se llevaron a cabo en los meses de tal. Siendo presente para los fines legales convenientes, y ya estás. Así tú limitas tu responsabilidad a lo que hiciste, y muchos les ponen todavía la operación, queda entendido, claro, o asimismo, o adicionalmente, se aclara, se menciona, se precisa, como cada quien quiera, que la operación diaria del establecimiento es responsabilidad del apoderado legal, cual firma al calce como constancia de que está enterado. O sea, yo hice el programa, yo capacité, pero si en el diario bloquean las salidas de emergencia, bloquean los pasillos, yo no lo opero. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, muchas gracias. Gracias. Perdón que les pregunte si me explico, porque luego no sé si me oyen, porque las redes no están muy bien y luego como que no se me entiende. Por eso es que pregunte cada que termino. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok. Sigamos pues. Un tema que me gusta que reflexionemos es la inclusión de personas con discapacidad en los programas internos de protección civil. Al hablar de inclusión, quiero referirme a que formen parte de todo el proceso. ¿Ok? Miren. Bueno, al final de este apartado, los participantes identificarán la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en los programas internos de protección civil. Discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Fíjense en esto. Barreras que impiden la inclusión plena y efectiva en la sociedad. Cuando hablamos de la inclusión de las personas con discapacidad, queremos decir que formen parte de los procesos, eliminándoles barreras. Ajá. La discapacidad no es una enfermedad, no es el pobrecito, sino que son personas que debemos incluir plenamente en nuestros procesos, eliminando las barreras. Y las barreras pueden ser estructurales o no estructurales. Estructurales me refiero a lo que tienen que ver con infraestructura. Son barandales, escaleras, desniveles innecesarios, etcétera. Y las no estructurales son aquellas que tienen que ver con la percepción de cómo percibimos a las personas con discapacidad, de la capacitación para su manejo, la capacitación que les damos a ellos mismos. O sea, normalmente o en muchas ocasiones, pues los discapacitados sí están en esa zona, ahí déjalos, y si pasa algo, vamos por ellos. Y no los incluimos, no los hacemos parte activa del proceso, ni siquiera los invitamos a las charlas. No, pues ¿cómo lo vamos a invitar si el señor no ve? ¿Cómo lo vamos a invitar si no puede cargar a nadie porque está en una silla de ruedas? No lo estamos incluyendo. Podemos incluir a las brigadas y tienen otra serie de actividades que pueden hacer. No todo el mundo es fuerte y musculoso para dedicarse al rescate, pero pueden llevar controles, pueden ayudar en otra serie de cosas. No es en las cosas que nadie quiere hacer, sino en otra serie de actividades, pero hay que invitarles, hay que enseñarles, hay que capacitarles. Ellos pueden disparar perfectamente un extintor desde su condición, con sus particularidades, pero pueden disparar un extintor.
etcétera, ¿no? De acuerdo a la discapacidad y todo, por ejemplo. Pero hay que considerarlo. Hay discapacidades físicas, hay discapacidad intelectual, discapacidad mental, discapacidad sensorial. Hay distintos tipos de discapacidades en las que hay distintas barreras que nos impiden tener un acceso igualitario. ¿Cuál es la normatividad? Bueno, yo siempre empiezo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existe una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el protocolo facultativo, adoptados ambos por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y existen 3 normas oficiales mexicanas que deben de incluirse en el programa interno de protección civil cuando, ya sea que en el inmueble, en el establecimiento, en la unidad económica donde se haga, laboren o estén presentes personas con discapacidad o acudan a recibir servicios. Entonces tenemos que tomar en cuenta estas 3 normas oficiales mexicanas como sigue. La NOM 015 SSA3 es para la atención integral a personas con discapacidad en centros de salud, en instalaciones médicas, no consultorios, en centros de salud, en sanatorios y en hospitales. Entonces, si vamos a hacer el programa interno de protección civil, tenemos que tener especial atención en esta NOM 015 SA 3/2012. En todas aquellas unidades económicas que sean consideradas centros de trabajo, debemos considerar la NOM 034 de la STPS 2016, condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. Tenemos que considerarla de nuestro programa interno. Pero además, en todos los casos, debemos considerar a la norma 08 de la CEGOV 2015, personas con discapacidad, acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situación de emergencia o desastre. Repito, tenemos 3 normas y en todos los casos es la 08 CEGOV 2015, la 034 STPS 2016, en todos aquellos que sean unidades económicas, más la 015, que SA 3-2012, que se aplicará para todas aquellas instituciones de salud. ¿Ok? ¿Cómo vamos a transversalizar el tema de la inclusión de las personas con discapacidad? Bueno, primero hay que hacer un censo, hay que detectar a las personas con discapacidad, lo que les decía, sean los trabajadores o sean los visitantes que de manera recurrente asisten a al centro de trabajo, a la instalación pública, etc. Desde el análisis de riesgos, hay que considerar a las personas con discapacidad, no en un apartado, ojo, sino tomando en cuenta su condición especial y específica. Esto es, si tenemos personas con discapacidad respecto a la movilidad física, tenemos que considerar desde el análisis de riesgos que no puedan estar en el último piso, porque dependen de los elevadores para bajar. Tienen que estar en una zona de fácil accesibilidad. Pero esto es desde el análisis de riesgos. Deben de estar en el plan de reducción de riesgos, no como un apartado, no como un anexo, sino dentro del plan normal de reducción de riesgos, igual que el plan de contingencias y en el plan de continuidad de operaciones. En todo momento deben de estar las personas con discapacidad, así como consideramos a los directivos, a los jefes, al personal de apoyo, a los obreros, al personal administrativo, etcétera, igualito, dentro de la categoría que le corresponda. Sí, tomando en cuenta la eliminación de barreras. Aquí el tema es eliminar barreras para poderlos incluir, no basta señalarlos. Eliminar una barrera es
en lugar de que están en el tercer piso, pues ponerlos en el primer piso o en la planta baja, de tal suerte que tengan menos barreras que sortear en caso de evacuación. Ahora, si tenemos rampas de evacuación desde el tercer piso, bueno, pues no tiene problema. Esto es, se tienen que hacer análisis puntuales de las instalaciones y de las personas con discapacidad que laboran ahí y el tipo de discapacidad, para que de esa manera se eliminen las barreras. Por ejemplo, si tenemos alarmas o alertas ante fenómenos perturbadores, pero son únicamente sonoras y tenemos personas con discapacidad auditiva, pues para eliminar la barrera tenemos que poner en algunos puntos estratégicos luces estroboscópicas que permitan alertar a las personas. O sea, les eliminamos esa barrera poniéndoles las luces estroboscópicas. ¿Ok? Esto es para la reflexión. Es lo que yo le llamo, me gusta esto para que reflexionemos. Es cumplir sin cumplir. La norma dice que debe tener marcado un área con el símbolo para personas con discapacidad. Y tenemos esto. Pues sí lo tiene, pero no cumple. Pero pues tiene una zona marcada. No todos los inmuebles, por su diseño, por la época en que se diseñaron, son amigables, son 100% accesibles. Permiten que las personas con discapacidad puedan acceder a ellos. No en todos los casos. Pero esto, yo no sé si quien lo puso quiso ser sarcástico o quiso insultar, no lo sé. Pero me parece que no debiera hacerse bajo ninguna circunstancia. Esto de querer cumplir sin cumplir, ahora lo puse el ejemplo en las personas con discapacidad, pero lo podemos encontrar en la señalización en general, en los extintores, etcétera. Entonces, compañeros, compañeras, ¿qué opinan de la inclusión de las personas con discapacidad y del cumplir sin cumplir? Adelante, por favor. ¿Ya se durmieron? Hola. Víctor Carmona. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya voy a circular, pero pues en la 034 a mí en lo particular yo la veo así mal, como un poco una norma, ¿cómo le quisiera decir ya en la práctica? Pues nada que ver con lo que se dice, porque los empresarios lo que optan, si me van a pedir muchos requisitos para poder incluir a una persona que no escucha, que no oye, entonces voy a tener que poner alarmas visuales, cambiar toda la señalética. Entonces el empresario lo que opta es, dice, ¿sabes qué? Mejor de que si me multa la STPS o no cumplo, mejor no les doy trabajo. Entonces están optando esa norma a mí. Yo en lo personal ya en la práctica me tocó ver cómo les sale muy cara las multas, o sea, que imponen la STPS, y mejor la empresa opta por decir, ¿sabes qué? Pues primera y última vez y mejor gracias. A lo mejor ni siquiera hay primera, ¿verdad? O sea, no lo contratan ni siquiera la primera vez. Ya mucho menos primera y última. Ok, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay ciertas normas que, ¿saben qué problema tenemos habitualmente en México? Que pensamos que porque está en la norma el mundo ya se arregló. Y hay normas que requieren un tiempo de implementación y de transición. Como la 035, ¿se acuerdan? Tardó en entrar en vigor. Y otra vez, las normas se diseñan para grandes empresas, no se considera al micro o pequeño empresario, ¿no?
o algunas otras consideraciones. A veces cumplir con estas normas se vuelve muy caro, también es eso, y desmotiva la inclusión de las personas con discapacidad. Eso es cierto. ¿Algún otro comentario? Bueno, inclusive soy Miguel Fuentes. Buenas tardes. Hola, Eh, Miguel. Me he llegado a encontrar en algún momento, se realizó una visita a un inmueble y tenían justamente arriba de unas escaleras la señalización de acceso de sillas de ruedas. Y se le dijo, oiga, ¿cómo está esta señalización si la tienes atrás, bueno, después de unas escaleras y no hay ninguna otra forma de, pues, de acceder aquí? Y la persona fue como, es que eso estaba antes y pues no lo decidimos quitar como para cumplir, y justamente es lo que menciona, ¿no? O sea, está cumpliendo pero sin cumplir, y siento que a veces también es como lavarse las manos, ¿no? De como que taparse los ojos también e intentar decir como, pues no pasa nada si lo dejo, pero pues pasaría algo más si lo quito. Entonces ahí como que, pues no creo que sea lo correcto. Exacto, pues pasa más si la dejas, a que si la quitas, pues simplemente estás señalizando que ese inmueble no es amigable, que no tiene, que no es accesible. Y hay inmuebles que no pueden ser accesibles, insisto, por la época en que se construyeron. No puedes hacer rampas, porque si haces la rampa, bloqueas toda la calle. Ajá. Por ejemplo, o las rampas que eventualmente puedes construir son estrechas y son muy empinadas, es peor que no haya. O sea, hay como que debe considerarse una serie de cuestiones que son importantes. Miren, las personas con discapacidad finalmente son personas. No finalmente, primeramente son personas. Y no les estamos haciendo ningún favor, les estamos ayudando y les estamos incluyendo. Ajá. Si consideramos que les hacemos un favor, pues ya estamos mal. Me refiero como sociedad, no como consultores. Sino es mejor decir, mira, les voy a dar un ejemplo muy clarito. Ustedes saben, yo trabajo en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Es un edificio que por su diseño no es 100% amigable. Sí, las personas con discapacidad móvil pueden llegar hasta el tercer piso, que es donde está la oficina de la señora secretaria, pero bueno, tienen que llegar y acceder a por el elevador y todo lo demás, pueden llegar. Sin embargo, si por alguna cuestión no sirvieran los elevadores y requieren una asesoría de algún área donde hay trámites, hay una instrucción desde la señora secretaria, más de la gente del área, aquí tenemos un área de derechos humanos y de inclusión, que incluso también del área de transparencia, que si una persona con discapacidad no puede acceder porque no hay luz, etcétera, el servidor público tiene que bajar al área de atención ciudadana y darle la atención allá. No, pues a ver, pues si no puede subir, no sube, no le informo. No, al contrario, bajan y le dan esa información. Esto es eliminar las barreras. ¿Por qué? Porque no podemos construir rampas, porque no se puede, la construcción del edificio no se puede. Y si por alguna cuestión está en mantenimiento de los elevadores, bueno, pues no hay forma que suba. Pero sí está la medida operativa y administrativa para que el servidor público baje, y es otra forma de eliminar barreras. O sea, les decía que las barreras pueden ser estructurales y no estructurales. Estructurales es cuando tienen que ver con infraestructura, y las no estructurales son operacionales, son culturales. Entonces, no puedes eliminar las barreras físicas, pero puedes eliminar las barreras no estructurales, como que los servidores públicos encargados de la información, pues desciendan y presten el servicio. ¿Sí me explicó? Y así se puede hacer en multitud de casos. Pero tiene que ser caso por caso.
Esto es casuístico de acuerdo al inmueble, de acuerdo al establecimiento. Roberto Pérez, adelante. Buenas tardes, buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, adelante, adelante. Sí, pero una disculpa, lo que pasa es que todavía ando en el transporte público y bueno, pero sí me interesa participar. Por ejemplo, lo que comentaban hace ratito con respecto de los programas internos escolares. Yo en mi caso, digo, más he hecho un programa interno. Te pierdo, no te escucho. Sin embargo, está en una escuela pública el programa de mantenimiento, pero digamos o sea, que trabajara para el jefe de mantenimiento, pero yo no sabía qué es lo que él iba a trabajar. Independientemente de que pueda saber o no del tema, yo como les decía, yo no sé qué es lo que se va a realizar, suponiendo. Entonces, pero posteriormente me dicen que querían el programa interno y que iban a poner a un profesor X para que él lo llevara, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde yo lamentablemente me negué. Y Te perdí, Roberto. Roberto, no te escuché. Roberto, te perdimos. perdón, ¿me escucha nuevamente? Sí, pero te perdí todo. Me quedé en que hiciste un programa para un inmueble. Bueno, a ver si me escucha nuevamente. No, lo que pasa es que yo era el encargado de un área de protección civil en una escuela pública, Ajá. pero me retiraron del puesto, digamos, porque querían poner a un profesor, o sea, nada más quieren que hiciera el programa y que un profesor X lo llevara a cabo. Entonces yo me negué a esta situación porque, bueno, hace rato mencionaban la corresponsabilidad, ¿no? Digo, llega a pasar algo o el programa no se llevó de acuerdo a lo que se llevó, sí, ¿no? A lo que está acorde para las acciones y entonces el responsable voy a ser yo, ya no va a ser el profesor. Entonces, en este caso, ¿qué ¿Quién autoridad firmaba? Pues tú, ahí? ¿verdad? ¿Perdón? Tú firmabas. Sí, en este caso, por ejemplo, yo pregunto, usted que tiene más conocimientos y a lo mejor los compañeros, en este caso, ¿qué autoridad tendría que hacer valer ¿cómo se llama? Ese programa interno? Porque también hace rato una compañera mencionó que muchas veces, por ejemplo, lo de siempre, ¿no? Los directivos, pues, hacen caso omiso. Por ejemplo, yo ahorita he visto que hay algunos alumnos con situaciones de discapacidad y no se ha llevado a cabo nada como para informarles, ¿no? Esa situación de que qué deben de hacer. De hecho, tenemos un edificio de 2 niveles, 3 niveles. Entonces, si llegan a quedar en la parte de arriba y luego estamos en la zona de la Magdalena Michuca, un lugar lacustre anteriormente, y bueno, pues sí, a mí sí me preocupa esa situación, digo, a las autoridades a lo mejor no, porque llega un director y pues ya no le gustó y llega otro y pues hace lo que tiene que hacer. Pero en este caso, profe, yo pregunto, o sea, ahí, ¿qué diferencia hay de un programa interno de un servicio mercantil, una industria o algo así, y un programa escolar? Ninguno. Vuelvo a lo mismo, mira. Vamos con unas definiciones básicas. Una escuela privada se considera en la Ciudad de México un establecimiento mercantil, por un lado. Por otro lado, el bien jurídico tutelado de la escuela, sea pública o privada, e independientemente de su nivel educativo, son los estudiantes. Y a menor edad, pues con mayor razón. O a mayor condición de vulnerabilidad, con mayor razón. ¿Qué es lo que pasa? Mira, este es un problema de educación. Es un problema de que no aprendemos. No aprendemos como sociedad que las escuelas se caen, que las escuelas se incendian,
y que hay muertos. Hicimos Alaraca, grandes aspavientos, cuando el ABC, cuando el Refsamen, cuando unos colegios también en el norte del país, cuando un niño se ahogó en una alberca, en una escuela de por Cuando ahí el del sureste, tecnológico, sí. con el tecnológico, todos hicimos un gran escándalo. Ya se nos olvidó, estoy hablando como sociedad, aguas. No estoy culpando a nadie, como sociedad, y ya se nos olvidó. Mientras era buscar culpables y quién se iba a la cárcel, entonces estábamos muy pendientes. Pero como sociedad no aprendimos. No aprendimos que debemos de tener cuidado especial. No sabemos y no nos gusta seguir procedimientos. Hay procedimientos estandarizados. Mira, a ver, hay un viejo, hay una broma, ¿no? O sea, ¿qué decimos? A ver, ¿qué pasa con los mexicanos? Cuando nos llega un equipo electrónico, el que quieran, una laptop, un radio, el Xbox, lo que ustedes quieran, ¿qué hacemos? Abrimos el paquete, vemos dónde se conecta y lo conectamos. Sí, vemos el Quick Reference para inicializarlo, porque hay que actualizarlo y ya está. Ni leemos el manual, ni lo bajamos, ni nos interesa. Es más, ni nos enteramos si hay manual o no. Estoy hablando en términos generales. No nos gusta leer los procedimientos y mucho menos seguirlos. Ajá. Pero después de tantos años, y voy a partir de tantos años contando de 1986 para acá, debiéramos como sociedad tener cosas muy estandarizadas y tener muy claro el tema de responsabilidades y qué le toca a cada quien y no estar inventando el agua tibia. Ojo. Que si, por supuesto que el director tiene una responsabilidad y más en una escuela pública. Si hay algo que está perfectamente normado ahí, tienen 22 formatos. Las escuelas de educación básica, 22 formatos que tienen que cumplir, por lo menos en la Ciudad de México, muchos de ellos los llena el director en materia de protección civil, 22. Y los firma el director. Pero de repente se les olvida y quieren cambiar el procedimiento, quieren meter un amigo, y esto, desafortunadamente muchas personas todavía no le dan la importancia y piensan que esto es muy fácil, que es un tema, y me regreso de extintores y señalización. Cuando para poder hacer un programa entero de protección civil válido, operante, operable, se requiere caminar el inmueble varias veces, observar, anotar esas notas, traducirlas en un documento programático de qué voy a hacer. La capacitación se tiene que hacer conforme el riesgo que percibí, para los fenómenos que existen, para aquellas condiciones de riesgo derivadas de ciertos fenómenos que son altos o medios. Para eso tengo que hacer mi reducción y mis procedimientos ante contingencias, etcétera, etcétera, etcétera. Se cree también que el elaborar el programa interno de protección civil ya nos hizo salvos. Se incendió porque no tenía programa interno de protección civil. No, se incendió porque no tenía mantenimiento. El puro documento no nos salva si no se opera. Si así fuera el puro documento, pues yo me hacía uno, lo pongo en la solapa de mi saco y pues camino por la calle, me da como inmunidad, ¿no? Pero no, o sea, el problema no es el programa, el problema es que no se siguen las cosas. O sea, el programa de mantenimiento no es porque lo ordene el programa interno de protección civil, es porque se tiene que dar mantenimiento y únicamente lo recoge el tercero acreditado y lo integra al programa. El mantenimiento se debe dar con o sin programa. Pero si observan el razonamiento se incendió porque no tenía programa. No, más bien el razonamiento es, además de que no tenía mantenimiento, no tenía programa de protección, interno de protección civil. Bueno, ese es distinto, pero no se incendió porque no tenía programa. Ese es, entonces, no queda clara, o no quieren que quede clara, la responsabilidad que puede tener, y más en una escuela. Los directores, o sea, no los puse ahí, pero los directores también son responsables.
son los que están con los niños, son los que dirigen la escuela, son los que operan la escuela. El responsable oficial de Protección Civil hace el programa y por eso el responsable oficial de Protección Civil debe idealmente trabajar con los responsables. Decirle, mira, esto es así, 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 con el responsable de mantenimiento, dependiendo, obviamente, el tamaño de la unidad económica, pero en la escuela debe hacerlo junto con el director o con el subdirector encargado del tema de seguridad, o en algunas escuelas hay comités, etcétera. Con quienes estén a cargo, debe hacerlo junto con ellos y explicarle a ellos. Aun cuando sea un externo, deben integrarle al proceso. Pero si seguimos pensando que el programa interno es un requisito para cumplir, para que no me cierren, pues todavía nos falta mucho por hacer. Recuerden que yo les dije en la sesión anterior, tenemos a veces lo que yo le llamo educar al cliente. Decirle, sí, es un trámite, sí, pero también nos sirve para esto. Al cliente, si le queremos decir, no, pero salvaguardamos la vida y todo, él no le va a interesar, él te va a decir, a ver, yo necesito tener mi licencia de funcionamiento, y con esto necesito tener mi anuencia, o necesito tenerlo autorizado, registrado, como se llame, dependiendo de la entidad, para que pueda operar, porque si no vienen y me cierran. Eso es lo que a él le interesa. Pues hagamos eso, y de pasada, pues un comercial, una conciencia. Está muy bien, esto le sirve para su licencia y para proteger a sus trabajadores y proteger a sus visitantes y hacer esto más. Tenemos que darle un valor agregado. Miren, les voy a dar un ejemplo desde lo que el consultor, bueno, el tercer acreditado, perdón, vende. ¿Saben qué vende? Vende carpetas. Yo te vendo una carpeta de protección civil. O sea, desde ahí hacen chiquito su trabajo y luego nos quejamos porque el cliente no nos hace caso, porque, ¿vale? La autoridad no nos pela y tal. Pero ¿qué tal si nosotros, en lugar de vender carpetas de protección civil, vendemos sistemas de reducción de riesgos? Yo le vendo a usted un sistema de reducción de riesgos para su empresa. ¿Cuál es el entregable? Un sistema de reducción de riesgos en una carpeta. No, una carpeta. Yo he visto cotizaciones de compañías que entregables, 2 carpetas. 2 carpetas del programa interno. Así dicen, ¿eh? No estoy inventando. ¿Por qué no dicen 2 carpetas conteniendo el sistema de reducción de riesgos? Y además operable. Venden kilos y kilos y kilos y kilos de papel. La protección civil es antiecológica. Porque además se pone tanto papel que lo sustancial se pierde. Copias de la ley que ya tenemos, copia del manual, copia de la norma oficial mexicana, unos carpetones así. Digo, a menos que vendan carpetas por kilo, bueno, pues a lo mejor, o por tamaño. Vendamos sistemas de reducción de riesgos. Y obviamente se expresa en una carpeta. Pero entonces no tendrá que ser así. Bueno, donde tengan que aumentarlo será así. Pero podrá ser así, de 30 a 40 páginas. Vendan calidad, no cantidad. Compañeros, por mi parte es todo. Quiero agradecerles antes que nada su atención, su interés, su participación y la oportunidad de permitirles servirles y compartir algunas reflexiones y conocimientos. Muchas gracias. Si tienen preguntas, estoy dispuesto, digo. Gracias a usted. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Jorge. Indira, Dígame. pues si tienes anuncios parroquiales que darles a los compañeros. Sí, nada más para mencionarles que las actividades ya están disponibles en la plataforma, las tareas en la sección de tareas justamente. Alguna tarea que se vaya a añadir, pues ya la pondrán en
en el foro académico. Recuerden que hay que contestar esa parte y pues verifiquen las fechas de entrega de las tareas para que no se atrasen. Recuerden que vamos a ir, ahí hay una apertura una apertura y cierre de módulos cada mes o cada 15 días, dependiendo las tareas y dependiendo también del profesor. Entonces, nada más para que tengan en cuenta eso. Y pues nada, muchísimas gracias por su participación. Nos vemos el día viernes a las 3 de la tarde con la clase del siguiente módulo. Muy bien, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias, maestra Jenny. Indira. Muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, maestra. Gracias, buenas noches.